Saludo muy especial para todos ustedes. Yo quiero preguntarles hoy si ustedes saben quién es Óscar Javier Cuadros. Oigan este nombre, Óscar Javier Cuadros, alias Chejo. Si no lo saben, aquí se los voy a contar en este corto video. Óscar Javier Cuadros, alias Chejo, es un curtido guerrillero del Frente 36 de las disidencias de las FARC de alias Calarcá. Este personaje tenía orden de captura y esa orden de captura fue suspendida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y además por una orden expresa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Óscar Javier Cuadros fue detenido cuando se movilizaba en una caravana con protección de la Unidad Nacional de Protección y fue detenida por un retén del ejército donde fueron obligados a descender para practicarle una requisa. Oh sorpresa, que en estas camionetas se movilizaban nada más ni nada menos que alias Chejo, Óscar Javier Cuadros y alias Calarcá. Fue una noticia de conocimiento nacional. Apenas fueron detenidos, automáticamente el comisionado de paz, Oti Patiño, y además el señor presidente de Colombia, dieron la orden expresa que tenían que ser dejados en libertad, suspendidas sus órdenes de captura, porque fueron autodenominados por Petro gestores de paz. Y es el señor Chejo quien lleva a cabo el acto terrorista donde derriban un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, y da como resultado el asesinato miserable y canalla de 13 policías. Pero es alias el propio Calarcá, que una vez fue liberado en esa detención que le hizo el Ejército Nacional, liberado por Petro, ejecutó un plan donde asesinó 7 militares. Queda claro que la guerra está declarada. Nos queda claro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es el arquitecto, es el artífice, es el que tiene la genialidad para hoy tener a los colombianos de rodillas, sometidos a los grupos criminales y terroristas. Tenemos muy claro que Petro está liberando a los criminales para que nos llenen de bombas, para que nos asusten, para que nos intimiden y muy seguramente para que no hayan elecciones en el 2026. Hoy podemos decir con claridad que el atentado que se dio en la ciudad de Cali, en la escuela de aviación, que cobró muchos muertos, una mujer embarazada, un taxista, víctimas inocentes del terrorismo, hoy lo padecemos porque el señor Gustavo Petro así lo ha querido. La paz total no existe ni existirá. Lo propio dijo el ELN cuando en una entrevista aseguraron que ya no firmarían la paz con Gustavo Petro. Lo dijo el señor nada más ni nada menos que alias Calarcá, que ellos no iban a entregar las armas y que no se iban a someter al señor Gustavo Petro. Lo dijo Iván Mordisco, que tampoco se va a someter al gobierno de Gustavo Petro. Chiquito Malo sigue todavía haciendo de las suyas, por lo tanto, no hay paz total y ni siquiera podemos hablar de paz parcial. El país está en guerra y volvimos a los años 80 y 90. Que no se nos olvide que recién llegó el presidente Álvaro Uribe en el 2002 al poder. Tremendo atentado en el club en Nogal ese 7 de febrero del año 2003. 200 kilos de dinamita pusieron en el club en Nogal, donde hubo muchos muertos y muchos heridos. A partir de ese momento se contó una nueva historia en Colombia, pero los años 80 y 90 fueron años de barbarie, de terrorismo y de miedo. Que no se nos olvide que Pablo Escobar arrinconó a Colombia y en solo 4 meses logró colocar más de 100 carros bomba. No se nos olvide el atentado del avión de Avianca, donde un lugarteniente de Pablo Escobar le colocó un explosivo. Este vuelo iba de Bogotá a Cali y desafortunadamente cuando sobrevolaba Soacha explotó con 110 víctimas, ejecutado por el señor Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, que hoy está condenado en los Estados Unidos a cadena perpetua. Que no se nos olviden estos atentados y esta barbarie, como los que sucedió en el diario El Espectador, como el que sucedió en 1989 en las instalaciones del DAS, donde se pretendía asesinar al entonces director
Miguel Maza Márquez. Colombia no puede retroceder 36 años. Colombia tiene que entender que tenemos que enfrentar, primero que todo, a Gustavo Petro. Porque si hoy hay terrorismo, si hoy hay tomas guerrilleras, si vemos carros bombas, es gracias a la concesión que Gustavo Petro le ha dado a los terroristas en nuestro país. Tenemos que resistir, pero también tenemos que exigir. Y por eso le enviamos un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro. No más diálogos, no más acuerdos, que se suspendan de forma inmediata los acuerdos de paz con todas las disidencias. Todos tienen que ser medidos con el mismo rasero. Todos tienen que ser sometidos por la vía de la Constitución, por la vía de nuestras fuerzas militares, porque a los terroristas se tienen que combatir bajo el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y bajo las fuerzas legítimas del Estado colombiano. No más acuerdos de paz. El señor Gustavo Petro engañó a los colombianos en campaña y decía dos cosas muy importantes que aquí las tenemos que citar. La primera, que si él fuera elegido presidente, en menos de 3 meses firmaría la paz con el ELN, cosa que no sucedió. Pero además dijo que si él en su gobierno no firmara la paz con estos grupos terroristas, que él se iba del gobierno y que lo sacaran. Y ninguna de las dos ha sucedido. Por el contrario, en estos años de gobierno de Gustavo Petro, la economía ha decaído, la pobreza sigue aumentando y los únicos que se vuelven ricos todos los días son las personas más cercanas de su entorno en su gobierno. Pero además, un fortalecimiento evidente de las guerrillas colombianas, de las rutas del narcotráfico. Hoy vemos unas disidencias fortalecidas que han perdido todo tipo de ideología y, como él mismo lo reconoce, son grupos narcoterroristas. Señor Petro, no más acuerdo de paz, no más negociaciones. Termine definitivamente este proceso de paz que lo único que ha permitido es fortalecer a los criminales y poner en desventaja a nuestras fuerzas militares que hoy están diezmadas, están tristes, están arrinconadas. Nosotros aún recordamos, señor Petro, cuando apenas usted asumió la presidencia, la destitución de más de 70 de nuestros mejores oficiales. Hoy el ánimo de las fuerzas militares está por el suelo, pero aquí estamos nosotros como colombianos para animar a nuestras fuerzas y decirles, no están solos. Le exigimos la suspensión inmediata de cualquier proceso de paz y que combatan a estos criminales que hoy tienen arrinconado a los colombianos de bien, llenos de miedo, de temor, como ese atentado canalla en la ciudad de Cali y con ese atentado terrorista en contra de nuestra Policía Nacional. Seguiremos resistiendo y por eso invito a los colombianos a que tengamos esperanza, porque Colombia no cae, porque Colombia resiste, porque nosotros lo hemos superado todo, todo se ha superado en Colombia. Ni Pablo Escobar nos arrinconó, ni las FARC nos arrinconaron. No puede ser posible que hoy el gobierno de Gustavo Petro vaya a someter al pueblo colombiano. El objetivo es el 2026, pero por ahora tenemos que exigirle a usted, señor presidente, para que actúe en contra de los terroristas. Yo soy Holman Guevara, uribista de la cuna hasta el cajón. Dios bendiga a Colombia.